tal, mi gente linda? Que el Señor les bendiga. Bienvenidos a todos. Ustedes, gracias por estar allá, lo valoro muchísimo. En Darío Bíblico, muchas gracias. Gracias a los que ya están aquí y los que se van a ir sumando. Bienvenidos a bordo, a Darío Bíblico USA. Bien, vamos a repasar rápidamente algo que es importante para nosotros y diríamos un poquito las cláusulas de respeto en cada uno de nosotros. Bien, vamos rápido. Respeto y orden para el grupo, así esto es sano y todos podemos estar conectados. Ser puntuales, 7:30 p.m. Felicitaciones a los que lo han logrado. Mantener la cámara encendida, sin excepción. Ahí está el moderador, Pastor Guillermo, que les va a decir, enciende tu cámara. Mantener la cámara encendida, no se permite apagarla, ni usar foto, poner una foto y borrarse, participar todos con un espíritu de unidad y servicio, romper toda religiosidad e indiferencia, buscando al Señor con un corazón sincero. Y esto es interesante e importante, recordar que todos estamos para aprender de todos nosotros. Aquí no hay nadie que se lo sepa todo, ni siquiera yo mismo. Esas son las reglas. Entonces vamos ahí, Guillermo. Cuando vea que alguien tiene una cámara apagada, le va a escribir, le va a decir, enciende tu cámara, porque esa es la regla, ¿ok? Todos con la cámara encendida, si no, no pueden estar. No puede haber fotitos, tiene que haber cámara. Bien, vamos rápidamente al tema de hoy y estamos en esta serie preciosa que le hemos llamado Un legado de fe. Un legado de fe, y estamos hablando de la primera epístola o carta de Pablo a su hijo espiritual Timoteo. Entonces hoy vamos a seguir con la serie Un legado de fe, pero esto quiero que ustedes allí lo escriban, es interesante. Vamos a ponerle un título a la segunda parte, y la segunda parte se va a llamar El poder del evangelio frente al error. El poder del evangelio frente al error. Y vamos rápidamente, si les parece bien, a recordar por qué Pablo le escribe la primera carta a Timoteo, a su hijo espiritual. Recordemos lo que vivía Timoteo. Esto no lo tienen allí, Guillermo, recordemos lo que vivía Timoteo según en la epístola de Pablo en su primera carta a su hijo amado en la fe. ¿De qué sentía Timoteo? Miedo por la fuerte idolatría, la brujería y presión cultural en la ciudad de Éfeso. Y no nos olvidemos que allí estaba el gran templo de la diosa Diana, según Hechos, capítulo 19, del versículo 23 al 40. Esto lo vimos un poco la clase pasada. También enfrentar falsas doctrinas y líderes rebeldes de aquel entonces, su juventud, y la falta de experiencia lo llevaba a tener miedo, creer que era imposible para él. Y no nos olvidemos, miedo frente a la inmoralidad de la ciudad de Éfeso. Así que bien, vamos a entrar ahora al tema de hoy, el poder del evangelio frente al error. Y quiero, ahí presten atención, estemos todos atentos, porque quiero contarles una historia que no la tienen allí, ¿sí? Esto es exclusivo de Darío Bíblico, así que quiero contárselas. Y dice así, el poder del evangelio frente al error. Y ocurre algo que fue real. En una pequeña aldea donde las tradiciones humanas eran más fuertes que la verdad bíblica, vivía un joven llamado Mateo. Desde pequeño le enseñaron que debía ganarse el favor de Dios con penitencias, con promesas y sacrificios. Creía que si no cumplía con ciertas costumbres religiosas, Dios lo castigaría. Un día, un misionero llegó al pueblo con una Biblia en la mano y un corazón lleno de compasión. Invitó a todos a escuchar un mensaje diferente, el Evangelio de Jesucristo. Mateo, curioso pero reacio a creer, decidió asistir a esa invitación. Al escuchar, atención con esto, estaba allí en esa campaña, en ese evento. Al escuchar que por gracia sois salvos por medio de la fe y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios, según Efesios capítulo 2, versículo 8 al 10, algo se quebró dentro de él. Esa verdad contrastaba con todo lo que había aprendido durante días, luchó internamente. Y la pregunta que tenía en su corazón es, ¿podría ser cierto que Dios lo amaba sin que él tuviera que hacer ningún mérito? Finalmente se rindió ante la verdad del evangelio. Recibió a Cristo como su Salvador y la paz llenó su vida. Comenzó a estudiar la palabra con
con el tiempo, otros en su aldea también fueron liberados del error por el poder de la verdad bíblica. Hoy Mateo es un pastor en esa misma aldea. Su vida es testimonio que el Evangelio no solo confronta al error, sino que lo vence con la luz de la gracia y de la verdad. Qué maravilloso es saber que la palabra del Señor es la verdad. Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entramos al tema de hoy. Ahora vamos a, diríamos, desmenuzar. No tenemos mucho tiempo, pero vamos a desmenuzar Primera de Timoteo capítulo 1, del 3 al 11. Y vamos a hablar el poder del Evangelio frente al error. Y allí Pablo le escribe a su discípulo. Pablo es el mentor. El apóstol Pablo escribe esta carta desde su experiencia como mentor a otros siervos de Jesucristo. Él desea que su hijo en la fe, Timoteo, se mantenga firme ¿en qué? En la sana doctrina, atención con esto, en las enseñanzas del Señor Jesucristo. Y cuide la iglesia de Éfeso. Pablo sabe que el Evangelio no solo se predica, el apóstol Pablo sabía que no solamente el Evangelio se predica, sino que se defiende, se vive y se transmite como un legado de fe para las siguientes generaciones. Ahora, rápido, ¿conocía Pablo a la iglesia de Éfeso? Claro que la conocía. Pablo había pasado varias veces por allí y en su tercer viaje, Pablo planta la iglesia de Éfeso. Y allí está nada más y menos a pastorear su hijo espiritual Timoteo. Ahora, interesante con esto, ¿a quién se dirige el autor de la carta y por qué? Bueno, el autor es el apóstol Pablo y se dirige a Timoteo, su colaborador y su verdadero hijo en la fe, según lo estudiamos la semana pasada, en la primera serie, en Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 2. ¿Por qué le escribe Timoteo esta? Atención, porque es importante. ¿Por qué nosotros necesitamos volver a las Escrituras? ¿Por qué nosotros tenemos la necesidad de ser parte de la Biblia? Bien, Pablo le escribe esto a Timoteo para animarlo a quedarse en Éfeso y enfrentar a los falsos maestros. Enfrentar las falsas enseñanzas. Hoy las hay por todos lados. Las hay en la radio, las hay en la televisión. Claro, pero no son cristianos. No, mucha gente con el rótulo de cristiano tiene falsas doctrinas. Bien, para instruirlo, cómo pastorear la iglesia. Pablo tenía la necesidad de enseñarle cómo pastorear la iglesia y mantener la pureza del evangelio. Que el evangelio no se contamine. El evangelio es sagrado, el evangelio es de Dios. Para que entienda que las enseñanzas, la sana doctrina, es el fundamento de un legado duradero y una generación e iglesia saludable. Bien, ahora sí entramos en materia. Entremos en materia y desarrollemos un legado de fe. Vamos a ver ahora el punto número uno. Ahora sí, Guillermo. ¿Qué quería Pablo que hiciera Timoteo? ¿De qué forma iba a guardar a la iglesia? ¿De qué forma nosotros vamos a guardar nuestra familia? ¿De qué forma vamos a guardar nuestra fe, la fe en Cristo, la sana doctrina? ¿De qué forma la iglesia debe crecer? Número uno, le dice Pablo a su hijo espiritual amado Timoteo, le dice, guarda la doctrina verdadera, guarda la doctrina verdadera. ¿Y dónde se encuentra esa doctrina? En las Sagradas Escrituras, en la Biblia. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo 3, cuando partí hacia Macedonia, te rogué, dice Pablo, que te quedaras ahí en Éfeso y que frenaras, que pararas a esas personas cuyas enseñanzas son contrarias a la verdad. Te pedí que los frenaras, que los pararas, que los confrontaras con la verdad del evangelio. Mire qué importante es que nosotros cuidemos la sana doctrina y aun cuando alguien viene para querer enseñar lo incorrecto dentro de nuestra familia, no debemos permitirlo, y mucho menos en la iglesia del Señor, los que ministramos la iglesia. Bien, ¿qué enseñaban? Bien, fábulas judías, por ejemplo, místicas y especulativas, añadidas por los rabinos judíos a las escrituras. O sea, los rabinos agregaban cosas a las escrituras que no tenían nada que ver. Pablo urge a Timoteo a mantenerse firme y a corregir enseñanzas erróneas. Un legado de fe comienza cuando se defiende la verdad. Un legado de fe continúa en mis hijos, en tus nietos, cuando nosotros en la iglesia del Señor
paramos líderes parados en la palabra y arraigados en las Sagradas Escrituras. Primera de Timoteo capítulo 1, versículo 4 dice, no dejes que pierdan el tiempo en debates interminables sobre mitos y linajes espirituales. No pierdas el tiempo. Esto solo conduce a especulaciones, mire lo que dice Pablo, sin sentido alguno, que ya no ayudan que no ayudan a que la gente lleve una vida de fe en Dios. No pierdas el tiempo. Las especulaciones, le decía Pablo, solo desvían del propósito de Dios. Timoteo debe enfocar a la iglesia en qué? En el evangelio, el cual proclama a Cristo como el Salvador. Si su obra redentora es más que suficiente para justificar por la fe al pecador delante de Dios. Eso es lo que Pablo decía. Tienen que enfocarse en el evangelio, en predicar el evangelio, en no aguarlo, en no acomodarlo, en no hacerlo sentir bien para la gente. No, debemos predicar el evangelio verdadero. Y el evangelio verdadero está en la Biblia y debe estar en el corazón de la iglesia. Judas, el hermano de Santiago y también hermano de Jesús, no Judas Iscariote, dice esto en el libro de Judas, capítulo 1, versículo 3, ahora me doy cuenta de que debo escribirles. ¿Por qué? ¿Por qué? Sobre otro tema, para rogarles que defiendan, ¿qué cosa? La fe, que Dios ha confiado una vez y para siempre. Una vez y para siempre, ¿a quién? A los santos. ¿Y quiénes son los santos? A su pueblo santo, la iglesia. Nosotros somos ese pueblo santo. Toda generación tiene el deber de proteger y transmitir la sana doctrina hacia la otra descendencia, hacia la otra generación. Por eso tenemos que estar arraigados y mostrarla a nuestros hijos con nuestra forma de vida. Número 2, vamos rápido al punto número 2, que el tiempo corre y queremos completar. El punto número 2 es, mantén el amor como meta. Pablo le dice, no te olvides, debes ser rígido, debes estar parado sobre la roca, debes enseñar la sana doctrina, debes conducirlos y sacarlos del error y conducirlos a la verdad, pero no te olvides del amor. No tu amor, el amor de Dios en nosotros. Y 1 Timoteo 1:5 dice, el propósito de mi instrucción, dice Pablo, es que todos los creyentes sean llenos de amor, que brota de un corazón puro, ese corazón que es transformado por el poder de Dios, de una conciencia limpia, de una fe sincera. ¿Qué estaba diciendo Pablo? Rápido. Pablo le dice a su linaje espiritual, ¿verdad? A su hijo espiritual, Timoteo. Pablo le dice a su hijo espiritual, Timoteo, le dice esto, de un corazón puro, ¿qué significa? Sin hipocresía, sin doblez, un corazón que ama porque ha sido limpiado nada más y nada menos que por la sangre de Jesús. ¡Wow! ¡Qué maravilloso! De una conciencia limpia, dice Pablo, ¿verdad? Alguien que ha sido perdonado y vive en obediencia. No que es perfecto, pero que obedece la palabra, aun cuando muchas veces, no sé si le has pasado a ustedes, a mí muchas veces no entendemos, ¿verdad? O no queremos entender, pero aún así la obedecemos. Cuando dice una fe sincera, una fe auténtica, está diciendo Pablo a su hijo espiritual Timoteo, sin máscara ni religiosidad superficial, una confianza genuina en Dios y su palabra. Y Pablo dice en 1 Corintios capítulo 13, versículo 2, y si tuviese profecía y no tengo amor, nada soy. Puedo conocer mucho de la Biblia, pero si no tengo amor, no sirve para nada. Puedo conocer mucho de la palabra, hablar y hacerme el espiritual, pero si no soy obediente, hermanos queridos, el fruto de todo cristiano debe ser la obediencia a la palabra del Señor. Pablo dice, sin lugar a dudas, en 1 Corintios 13, 2, está diciendo, Pablo dice a los corintios, el ministerio sin amor pierde su esencia y su poder. El ministerio sin amor pierde su esencia y su poder, ¿verdad? En Juan capítulo 13, versículo 35, en esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvieres amor los unos por los otros. Lo que está diciendo Juan allí es nada más y menos que la marca visible, Juan, la marca visible, Jesús mismo dice, y Juan allí lo plasma, que la marca visible de un verdadero discípulo no es el conocimiento, no es que vayas al seminario, ni los milagros que Dios te usa a través de los dones, ni la elocuencia, wow, qué bárbaro, cómo enseña, qué palabra que tiene este tipo, no.
sino el amor real y práctico entre los creyentes. Vamos al punto 3, mi gente bonita, gente preciosa, gente ganadora, gente que quiere más y va por más. Recuerden que estamos en Darío Bíblico, Darío Bíblico USA, ustedes nos buscan en YouTube, también estamos en Facebook y allí en YouTube se suscriben y les llegan las enseñanzas y compartan estas enseñanzas, ¿sí? Bien, punto número 3, el uso indebido de la ley. ¿Qué pasaba allí? ¿Por qué Pablo dice? Ten cuidado que se están mezclando cosas en la iglesia de Éfeso que no tienen nada que ver con el mensaje de Jesucristo. Y esto ocurre muchas veces dentro del liderazgo, esto ocurre dentro de la familia, dentro del matrimonio. A veces miramos cosas en internet que parecen buenas, pero no lo son. A esto les pasaba lo mismo y no tenían internet. Vamos a ver. Punto número 3, el uso indebido de la ley. Dice 1 Timoteo capítulo 1, versículo del 6 al 9, pero vamos al 6, dice, de las cuales cosas se apartaron algunos. ¿Escuchaste? De las cuales cosas que pasó, se apartaron algunos y se desviaron tras vanas palabrerías, se desviaron. Los fariseos, el sábado, wow, el sábado para ellos era sagrado. Así que como los fariseos usaban la ley para oprimir en vez de sanar, algunos en Éfeso estaban usando la ley para condenar, debatir y generar temor. Esto dentro de la iglesia de Éfeso, no para edificar con amor ni llevar a Cristo. Pablo quiere que Timoteo restaure el propósito correcto de la ley. ¿Qué le dice? Llevar el evangelio, debes llevar el evangelio. La ley nos lleva directamente al evangelio de Cristo. El apóstol dice que algunos se alejaron de la verdad y cayeron en enseñanzas sin provechos. Los judaizantes, según en Gálatas, capítulo 5, versículo del 2 al 4, los judaizantes enseñaban que guardar la ley, atención, era circuncidarse el miembro del varón. Era necesario para ser salvo. Y cuando hacían eso, anulaban la gracia. Es lo mismo que nosotros sigamos haciendo escalinata, prendiendo velas, ¿verdad? O creer que ganamos la vida eterna porque tenemos buenas obras. No es por obras, es por la gracia. Esto le ocurría a estos sinvergüenzas también. Gálatas capítulo 3, versículo 24 dice, de manera que la ley ha sido nuestro ayo, nuestro maestro, para llevarnos a Cristo, dice Pablo, ¿verdad? La ley señala al pecado y nos guía a Cristo. No es un fin en sí misma la ley. La ley nos lleva una y otra vez a conocer a Jesucristo. Sin Jesucristo, nada ni nadie puede acceder al cielo, a la eternidad. Sin Jesucristo, nadie puede estar inscrito en el libro de la vida. Los profetas del Antiguo Testamento, la ley, hablan de Jesucristo. La ley Dios la dio para poner orden. Vio que de pronto vamos en la ruta y encontramos en las calles un semáforo o varios. ¿Para qué están? Para respetar, para que no haya accidentes. Lo mismo ocurre con la ley. La ley cuando se ponía en rojo estaba señalando, ojo, atención, esto no debe contaminarse el pueblo. Pero este es otro tema. Punto número 4, listos, así después vamos a platicar, a charlar y a compartir. ¿Qué le dice Pablo? Predica el glorioso evangelio. ¡Wow! Esto cuando lo leí me agarró, se me hizo chiquitito el corazón. Porque dice Pablo, le dice a Timoteo, predica el glorioso evangelio. Y esto nos está diciendo a vos, mujer, a mí, varón, prediquemos el glorioso evangelio de Jesucristo. Es poderoso. Dios tiene poder para transformar vidas. Bien, 1 Timoteo 1:10 dice, señores, en fin, dice Pablo, la ley es para todo el que está en contra de la sana doctrina. La ley es para aquel que no recibe a Jesucristo. La ley es para aquel que no acepta que el Mesías ha venido. Pero eso no te salva. Sin Cristo no hay salvación. Eso ocurría antes de que Cristo venga, eran salvos por la fe, ¿verdad? Pero ahora el Hijo de Dios vino, se hizo carne y quien no reciba a Cristo no tiene vida eterna. Bien, la sana doctrina confronta el pecado y muestra la voluntad de Dios. Eso es lo que hace las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. Pablo le está diciendo a Timoteo, proclama, anuncia, enseña la palabra, porque proclamar el glorioso evangelio es declarar que el mensaje del evangelio, ¿qué cosa? Salva, santifica,
corrige y transforma vida. No nos preocupemos, nosotros prediquemos. Quien hace la obra no somos nosotros, es el poder del Espíritu Santo. Prediquemos el glorioso evangelio. Ejemplo, por ejemplo, Jesús predica a la mujer samaritana. ¿Se recuerdan? En el libro de Juan, capítulo 4, del 7, versículo 7 al 26. Jesús no solo le habla del agua viva a la samaritana, sino que también confronta su pecado, pero con amor. Has tenido 5 maridos, le dice Jesús. Eso es predicar el glorioso evangelio con amor y la verdad. No la condena, no la está condenando. Todo lo contrario, le está mostrando su error. Pero tampoco le oculta su necesidad de redención. Tampoco le oculta que su vida estaba en pecado y que necesitaba ser salva. Dice Pablo en 1 Timoteo capítulo 1, versículo 11, según el glorioso evangelio del Dios bendito. Qué precioso. Se me hizo chiquitito el corazón. ¿Qué quiere decir? Este evangelio es la base de nuestra enseñanza. Es glorioso porque transforma vidas. Es glorioso porque salva. Es glorioso porque nos brinda el regalo de la vida eterna. El glorioso mensaje. Por eso Pablo le dice, no pierdas el tiempo en tonterías, en chusmeríos, en cosas que no vale la pena, en gente que no quiere cambiar. Tú no las puedes cambiar. Quien las va a cambiar es el Señor. Tú dedícate a predicar el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Verdad? Romanos capítulo 1, versículo 16, Romanos 1, 16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación, dice Pablo a los romanos. La meta de nuestro legado, ¿cuál es la meta de la iglesia? ¿Cuál es tu meta como hombre y mujer de Dios? ¿Cuál es la meta en un discipulado? ¿Cuál es la meta del domingo cuando el pastor se sube a anunciar el mensaje de la Biblia? La meta de nuestro legado es anunciar el evangelio que salva y que transforma. Pablo le deja a Timoteo un mandato claro, proteger la verdad, mantener el amor, usar correctamente la ley y proclamar el evangelio. Ese mismo mandato es para nosotros. Lo repito. ¿Qué le dice Pablo a Timoteo? ¿Qué nos dice a nosotros? Pablo le deja a Timoteo un mandato claro, proteger la verdad no nuestra, la que dice la Biblia. El que roba, no robe más. El que mienta, no mienta más. El que adultera, no adultere más. Y no, pero no quiero quedar mal con nadie. Hoy dicen que es según lo que tú te sientes. No, la Biblia es clara, la Biblia es veraz, la Biblia es real y la Biblia dice que Dios hizo al hombre para la mujer y a la mujer para el hombre. Literal, no importa. Pero hoy no. Pablo le está diciendo a Timoteo, en esta ciudad de Efeso, donde hay idolatría, donde hay inmoralidad, donde hay brujería, tú tienes que pararte y predicar el glorioso evangelio de Cristo, porque el glorioso evangelio de Cristo sigue transformando vidas y abriendo puertas para que muchos lleguen al reino. Bien, entonces la aplicación para nosotros, Pablo le deja a Timoteo un mandato claro, proteger la verdad, mantener el amor, usar correctamente la ley y proclamar el evangelio en ese mismo mandato, es para nosotros hoy día, para todos nosotros. Bien, rápido, ¿qué debemos hacer? Cuida lo que enseñas a tus hijos y a tus discípulos. Que sea la palabra de Dios, sin adulterarla. Haz con amor, hazlo con amor, no por obligación o por un puesto en la iglesia. Hoy está muy de moda eso. Muestra la ley para guiar a Cristo. El Antiguo Testamento para guiar a Cristo. Ahora, atención con esto. Si Cristo no es el protagonista en nuestras vidas, en el testimonio que voy a dar, si voy a hablar más de mí porque yo, hay peligro. Si Cristo no es el protagonista en nuestra vida, en mi familia, en el sermón, en la enseñanza, en el discipulado, en las alabanzas, entonces estamos predicando un evangelio diferente y perverso. Vive y predica el evangelio con pasión. Le decía Pablo a Timoteo, nos dice a nosotros, de tal manera que tu obediencia a la palabra sea mayor que tus palabras. Cuando Lutero estaba a punto de ser condenado y podía ir a la muerte, le dicen que se retracte y que siga con las enseñanzas de la Iglesia Católica y que haga el ojo
para el otro lado en cuanto a las Escrituras. Y dice Martín Lutero, estoy atado por las Escrituras, estoy atado por las Escrituras. No puedo ni quiero retractarme de nada, porque ir en contra de la conciencia no es correcto ni seguro. Aquí estoy, no puedo hacer otra cosa, que Dios me ayude. ¡Qué bárbaro! Esta declaración fue hecha cuando Lutero fue presionado para retractarse de sus enseñanzas sobre el Evangelio. En lugar de ceder, afirmó su compromiso con la verdad bíblica, incluso a riesgo de su propia vida. Quiero hacer una oración porque no me queda tiempo. Invitarlos a estar allí con Darío Bíblico. Queremos ser respetuosos por el tiempo para que puedan compartir este video y la gente no se le diga, es muy largo. Bueno, busquen, no sé, Darío Bíblico USA, allí en YouTube y también en las redes. Bien, oración final, oramos al Señor. Señor amado, gracias por tu palabra que es verdad y vida. Te pido que así como con Timoteo nos mantengas firme en la sana doctrina de las Escrituras. Con un corazón puro, conciencias limpias, que la conciencia, nuestras conciencias estén limpias y una fe sincera. Ayúdame a amar con verdad, a corregir con humildad y a predicar tu glorioso evangelio sin temor ni vergüenza. Haz de mí un instrumento fiel que viva y transmita un legado de fe a esta generación y a las que vienen en camino por el poder de la persona del Espíritu Santo. Te lo pido en el nombre precioso y maravilloso de nuestro Señor Jesucristo, que es nuestro Salvador. Gracias por cada uno. Señor, usted conoce sus situaciones. Los que están enfermos, venimos a usted porque usted no solo salva, usted sana. No solo sana, sino libera. No solo libera, sino transforma. Y estamos confiados que el Dios que comenzó la obra la va a terminar. Padre, en su nombre maravilloso, creemos que usted está en medio nuestro porque usted vive dentro nuestro. Y que las cosas comienzan a cambiar bajo el poder de Dios y la gloria de Dios se manifiesta para exaltar a su Hijo Jesucristo. Padre amado, gracias por cada vida, porque contaremos testimonios que usted es el mismo ayer, hoy y por los siglos de los siglos. Señor, nos preparamos porque lo mejor está llegando. Nos preparamos porque viene un tiempo de gloria y de victoria, donde nuestros ojos verán la manifestación poderosa del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestras casas, en nuestros ministerios, en las iglesias que nos has prestado a ministrar. Gracias. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Ahora compartimos un momento allí, un pequeño debate espiritual.